Entonces, me hubiera gustado saber qué pasó con Esmeralda. Sabrá Dios. Actualmente la he buscado por Facebook para saber su paradero, pero parece que se la tragó la tierra. No supe nada más de ella. Salió bien en cuanto salió del sexto de primaria. Jamás se volvió a saber de ella. Decía las malas lenguas que un padrino o su tío había dado con ella y se la había llevado a vivir. Nunca supe la verdad. Pero no eran tiempos para eso. Poco después se avecinó la pandemia y esto hizo que la casa hogar, el orfelinato, como le quieras llamar, cerrara. No llegué a trabajar ahí. Se me estuvo pagando el salario durante 6 meses, pero a final de cuentas decidieron que no era necesario que siguiéramos ahí. Había veces que para pasar a visitar a mi madre pasaba por aquel lugar donde había trabajado y llegué a ver cómo poco a poco se iba deteriorando más. Se ensacataba, se enmohecía y así, de la noche a la mañana empecé a ver equipo de demolición, retroexcavadoras y fueron tirando poco a poco los edificios. Me daba tristeza, pensaba yo que iban a ser torres o algo así, porque prácticamente en las últimas fechas que yo laboré ahí no había tanto infante, no había mucho flujo de efectivo, se manejaba más bien, te digo, que como fachada para el patrón, eso era todo. Después, como mi madre vive relativamente cerca de la casa hogar, empecé a ver cómo un edificio nuevo, moderno, se empezaba a construir. Y ya ves, la gente expectante, ¿qué irá a hacer ahí? ¿Un Walmart? ¿Un Sam's? ¿Un hospital? La gente decía, sí, parece que va a ser un hospital. Bueno, esa etapa de haber trabajado ahí quedaba en el pasado. Yo para eso entonces me dedicaba ya a otra cosa, a guardias personales para adultos mayores. Me iba relativamente bien. Un día y sin esperarlo recibí el llamado de aquel hijo del patrón, el cual precisaba que yo regresara a trabajar 3 años después de que había cerrado. Cerró a principios, por ahí de febrero, marzo de la pandemia, y a mí me hablaron hasta el 2023 aproximadamente, a finales de ese año. Entonces, pues me pareció atractiva la idea, ya que me ofrecían seguro y mi señora madre padecía diabetes y andaba sin seguro. Se me hacía buena oportunidad, pues, para entrar a trabajar y tener las prestaciones de ley y un salario estable. Acepté, ya que aquel lugar se había convertido principalmente en una casa hogar para ancianos, de nombre Casa Hogar Jesucristo Obrero para Ancianos. Y entonces, aquel episodio únicamente quedó como anécdota. Pareciera que los edificios viejos, en los ladrillos, se había llevado aquella historia. Parecía otra vida, parecía otro lugar. Pero hay historias que por más que uno las quiera olvidar, prevalecen y están ahí latentes para recordarnos que hay cosas que no se deben de olvidar. Entonces, cuando sea mi rutina, porque hasta eso cambió, horarios y formas, cuando me tocaba el turno de la noche, escuchaba otra vez las canicas. Y yo decía, ¿será? ¿Será que de nuevo estos entes vienen a perturbar? Pero vino hasta un sacerdote y bendijo el lugar. Estuve yo presente en la inauguración. No puede ser. Este lugar ya fue bendito. Pero no. Estaban las cosas más presentes que nunca. No se habían ido. Te lo digo porque se empezaron a manifestar de un modo más fuerte. Te preguntarás por qué. ¿Por qué en esta ocasión los fenómenos habían aumentado y se hacían más presentes? Te voy a decir mi teoría.
al atender únicamente personas de avanzada edad, estas, al estar ya recogiendo sus pasos de este mundo, tienen la capacidad de ver cosas del más allá con más presencia. Ellos fueron los que me advirtieron. Niña, ven. Sí, dame, ¿qué pasó, don Chuy? ¿Quién se trae a esta niña? ¿A cuál niña? En la que viene, que dice que te conoce de antes. ¿Cuál niña? La cara quemada, ¿qué es de ti? Me quedaba callada. No era nada mío. No sabía qué responder. ¿Cómo, años después de lo de Esmeralda, él venía a decir exactamente lo mismo? Era incomprensible. No hallaba explicación alguna. Me limitaba a callarme. ¿Quién es? Viene de visita, ella dice que te conoce. No es nada, contestaba únicamente. Entonces yo sabía perfectamente que esas cosas ahí estaban, esos entes. Ay, Dios mío, busqué respuestas por internet, con gente del medio, y me decían que había demonios, que se disfrazaban de gente que ya había partido para hacer pasar malas jugadas y robar energía mediante el miedo. Y lo estaba logrando conmigo. El pavor de quedarme era indescriptible. Otra vez esos sonidos volvían, y de verdad que no daba crédito. ¿Cómo fregados entonces iban a ir si ya un padre había bendecido aquel lugar? Si se había construido otro edificio. No hallaba respuestas. Entonces, recuerdo perfectamente aquella vez que estaba en el baño, viendo mi celular, porque a todo se acostumbra uno. El miedo me invadía solamente cuando escuchaba cosas o sentía presencias. Y vi claramente por el acrílico de la puerta del baño una pequeña mano que se marcaba. Entonces, abrí inmediatamente. No había nadie. La había visto la mano. Incluso llegué a pensar que la visita había llegado previo a lo que acontecía, ya que aquel día era domingo, y los domingos solían tener visita a los señores. Y ahora, con este susto nuevo, ¿qué se hace? Pensaba en su momento. Otra vez más, estando en mi oficina, realizando los reportes para entregarlos mes con mes, clarito se escuchaba como al lado de mi escritorio hacía lo siguiente. Era un ruido que parecía venir de abajo. ¿Qué era, Dios mío? Hasta yo misma conservaba la respiración hacia mis adentros y afinaba el oído para saber de dónde venía, pero venía de abajo de mi escritorio o de a un lado. No sabré decirte bien porque me confundía el sonido. Y entre más atención ponía, más fuerte sonaba. Era un mensaje que me querían mandar. ¿Qué querían de mí, Dios mío? Entonces, me acuerdo de Raquel. Poco antes de morir, ella me habló y me dijo lo siguiente. Tú también los ves, ¿verdad? A mí ya no me asustan. No sabe uno si va a acabar así. Así como, Raquel, como los niños que ves aquí, el de pantalones acampanados, la niña quemadita, pero ella le decía sumidita, ya que en algún momento me dibujó la apariencia y parecía que de lo quemado el cráneo se le había sumido. Tiempo después,
me enteré que esa parte del cráneo la había perdido debido a que de la golpiza que le había propinado el patrón le había ocasionado una lesión en el cráneo. Por eso Raquel le decía la sumidita. Ella se enfocaba en esa parte del cráneo y no lo quemado que estaba. Y huele re feo. Cuando ella se acerca huele a chicharrones. Ay, Raquel, ¿qué cosas dice? Sí, de verdad. Y luego, no te he dicho, pero juegan conmigo. ¿Cómo que juegan? Pues se ríen, me hacen pasar mal rato, hacen sus vagancias. ¿Qué vagancias, Raquel? Pues quieren hablar conmigo, eso pretenden. Sí, ¿cómo sabes? Porque hay veces que se ocultan abajo de mi cama. Y en la madera de abajo hacen ese ruido. ¿Sabes qué, Raquel? Te creo. Te creo porque yo también lo he escuchado. ¿Verdad que sí? También Don Chuy los oye. No todos. ¿Quién sabe, verdad? Pero a mí el de pantalones acampanados me dijo que estuviera lista porque no me quedaba mucho tiempo. ¿Tú crees que no me quede mucho tiempo? No creas en eso, Raquel. Ni que fuera Dios. Nomás los guajolotes se mueren en vísperas de Navidad. Uno tiene su tiempo y nadie puede decir quién tiene el tiempo de quién. A los 2 días de esa plática Raquel fallecería. Ay, me gustaría decirte que todo fue espantos, pero pareciera que esas entidades se alimentaban del olvido que estas personas de la tercera edad iban dejando, porque se intensificaba bastante. Por ejemplo, los domingos, cuando no los iban a recoger y se entristecían, era seguro que pasaban cosas paranormales. Yo ya lo sabía. Era inexplicable, pero así sucedía. Y después, justamente como Esmeralda dijo, los días 13, nuevamente pasaba. Y era un vaivén de espantos, malas pasadas, vocecillas, canicas. Podrías escuchar muy de madrugada niños corriendo si te quedabas en silencio, persiguiéndose. Eran ellos. Yo ya me había acostumbrado, como te digo. Eso sí, cuando las cosas se ponían muy fuertes, me asustaba bastante. Pero la cosa no quedó ahí. Estoy convencida que tú esperabas que esto acabara aquí. Pero no. La cosa se puso seria cuando el papá del patrón terminó a dar acá. Primero lo dejaron estancia de día, que es la que te digo, que únicamente cuidaban a los señores de 9 a 6 de la tarde, y después lo recogían. Pero al poco tiempo, y hablo de un par de meses, terminaron por abandonarlo, por largarlo. Creo yo que era su karmita, no era otra cosa más que eso. Yo me limitaba a ser cortante con él, porque era una persona déspota y grosera. Escupía la comida, aventaba las tortillas, sabía hacerse del baño en el cuarto a propósito. Decía estar muy enojado con sus hijos por lo que le habían hecho. Y no es para menos, el señor tenía una reputación bastante considerable. Entonces, de repente, pegó un gritonón, pero un grito de aquellos. Fuimos a ver y estaba abajo de su cama tirado. Inmediatamente llamamos a la ambulancia. Pensamos que ya se iba a morir, pero no. Únicamente le dio un derrame cerebral. Peor se pondría la cosa, pensaba yo, en cuanto a tensiones, ya que teníamos casa llena y varios con este mismo problema. Pero este era diferente. Había acontecido algo aquella noche. Fue el primer día 13 que lo había pasado ahí. Entonces,
Yo supuse que había pasado algo que lo había espantado, porque la cara de terror la tenía cuando llegaron los paramédicos y trataba de hablar y señalar a la puerta, pero únicamente se quedaba pasmado. Nunca había visto la mirada de alguien con tanto terror que no fuera él hasta ese día. Bueno, en su momento creí y tenía fe que no volvería, pero no fue así. Al contrario, los familiares menos se hacían cargo de él y querían deshacerse pronto también de su persona. Entonces, empezaba yo a escuchar cosas en la madrugada, principalmente en su habitación, ruidos, pláticas, risas de los niños y el sonido más fuerte que nunca. Risas, canicas, jugarretas. Entonces iba a su habitación y nada, únicamente un frío invernal. ¿Qué sería? Y la cara de terror, el orinado, hecho del baño, queriéndose ir de ahí pero sin poder a dónde, con las manos torcidas por lo del embolio. Balbuceaba algunas palabras únicamente. Estoy mal, me den por mí, no me dejes sola. Ay, Dios mío. Eran los lamentos más horribles que había escuchado en mi vida. ¿Qué podía hacer yo? Sabía perfectamente lo que veía. Entonces recordé la historietita de la niña quemada, de la sumidita, como diría Raquel. Dios mío, se acerca el tiempo de pagar. Recuerdo un día que para rehabilitación fueron y le llevaron un cuadernillo para que dibujara o escribiera lo que le placiera. Nadie entendía el dibujo. Yo, mientras estaba con los señores, algunos que podían moverse a placer, mientras estábamos en terapia, alcancé a ver que nadie entendía el dibujo del que fuera el patrón. Inmediatamente fui a ver por curiosidad. Me asomé levantando la ceja y era increíble. Los había dibujado a todos y cada uno de los niños, en especial a la sumidita y al de pantalones acampanados, con letras que pareciera que las había escrito alguien que apenas acaba de empezar a descubrir la escritura. Vienen por mí, los conozco. Era impresionante el nivel de detalle a sus formas y a sus posibilidades con los que había dibujado a la sumidita. Y me veía y sabía que yo sabía. Su familia no sabía de lo que hablaba, ya que ese día estaban ahí sus nietos y se limitaron a decir: ¡ay, mira qué lindo! Dibujó a sus nietos que vienen por él. ¡Ay, abuelito, qué lindo! Pero no, yo sabía perfectamente lo que pasaba. En los cristales de aquel edificio, de aquel asilo, se pintaban las manitas previo al día 13. En los cristales se escuchaban las voces, la fiesta que se avecinaba. Entonces, aquella noche fue un relajo. No lo dejaban en paz. Yo tuve que ir varias veces a ver qué pasaba porque me llamaba y me llamaba. No me dejes sola, por favor. No me dejes. Ay. Tranquilo, tranquilo, ahorita vengo. Tengo más pacientes. Y como cosecha adrede,
Todos al mismo tiempo llamaban. Pareciera una conspiración en contra del que fuera el dueño y patrón de la casa hogar. Durante la madrugada, y justamente a las 3, fue donde ocurrió todo. Únicamente un alarido que parecería venir de las entrañas, un último grito de fuerza y de auxilio antes de irse al infierno. Exhaló, y estaba ahí quien fuera el patrón, con la cara aterrorizada, totalmente pálido y con la boca abierta, más abierta que de costumbre. Pareciera que alguien le había abierto la boca, o de la impresión de tanto abrirle la quijada se le hubiera zafado. Y lo vi, y justamente al momento que llegué, las manitas, esas manitas que se marcaban en los cristales, tenía por todo el cuerpo una especie de moretones tenues, pero claros a la vista. Prendí la luz y ahí estaban. Yo los vi, eran reales. Cuando volteé únicamente pareciera que ese sonido de canicas desaparecía al final del pasillo, llevándose las risas, llevándose los pasos. Fue todo. Ese día falleció, justamente un día 13. Jamás se volvieron a escuchar los sonidos. Todo quedó en santa paz después de aquel acontecimiento. Pareciera que aquellas 4 almas habían reclamado la vida de aquel infame dueño de la casa hogar, quien irónicamente ahí terminaría sus días. El karma lo acogió y se lo llevó al infierno. Yo fui testigo de ello. Puedes creer o no en lo paranormal, yo lo vi de cerca cuando era enfermera de aquella casa hogar.